antes de nada, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por esas palabras. Eh, en primer lugar, pues eso, ¿no? Para mí es un tremendo placer estar aquí, sobre todo porque fue aquí precisamente donde hace, no sé, 3, 4 años, 5, conocí a Alberto y a ti también, que estoy presentando aquí a Javier Sierra. Y recuerdo perfectamente esa noche, ¿no? Que estaba aquí, que tuve unas palabras muy parecidas a las que le he dedicado a él, o sea, dedicaste, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿quién es este chaval, no? ¿Quién es este tal Alberto Cerzuela? Porque yo, como aficionado al mundo del misterio, pues no acababa de no lo conocía, ¿no? Claro, al día siguiente, pues me puse a investigar y me quedé perplejo, ¿no? De que había, pues, mucha almería que había escrito un libro sobre misterio y que además estaba vendiendo muy bien. Y bueno, y ese fue el inicio de una hermosa amistad, ¿no? Que diría Humphrey Bogart. En principio la presentación la vamos a hacer un poco distinta, ¿no? Porque es complicado presentar dos libros, vamos a intentar hacerlo dialogado. Nos gustaría que fueseis partícipes dentro de la medida y de la poca vergüenza necesaria para romper quizá el hielo, ¿no? Que es preciso para eso, ¿no? Pero por favor pediríamos que si tenéis cualquier inquietud, cualquier duda que os surja en cualquier momento, que levantéis la mano o directamente a viva voz nos interrumpáis. Y bueno, antes de nada, pues vamos a hacer una pequeña introducción, si te parece, Alberto, ¿no? De qué va cada uno de los libros estos. Y bueno, empiezo por el mío. Como decía, como decía Manolo, es un tema pasado de moda o no. Supongo que muchos de vosotros habéis leído El Código da Vinci, o sabéis de qué va al menos, ¿no? El Código da Vinci, aunque una novela, trata sobre, o sea, se inspiró en una serie de libros que defienden de una forma supuestamente científica, entre comillas, que eso, en la existencia del linaje de Jesucristo y María Magdalena, de una descendencia que ellos tuvieron, una sociedad secreta que se llama Pirato de Sion, que todo eso pasó realmente en la historia. Y además esto se relaciona con un pequeño pueblo del sur de Francia que se llama Rennes-le-Château, que está a escasos kilómetros de la frontera española, vamos, 50-60 kilómetros, en el que un cura, un señor llamado Berenguer Saunier, a finales del siglo XIX, sin que se sepa muy bien por qué, se hizo tremendamente rico. Y aparentemente de la noche a la mañana. En torno a la explicación de la riqueza de este señor, de este cura, surgieron diferentes hipótesis. Entre ellas, la más aventurada, la más arriesgada, es esa que defiende el Código da Vinci, que encontró algún tipo de documentación por la que le pagaron, o bien para que la destruyese, o bien para que la entregase a alguien, o algo así, ¿no? Un tesoro, varias hipótesis así, ¿no? En mi libro, y de eso profundizaremos un poco más dentro de un ratito, lo que pretendo demostrar es que la hipótesis más extendida, que es precisamente la que acaba desembocando en el Código da Vinci, es mentira. Es una gigantesca mentira y en mi interés por destripar un misterio me acabé encontrando otro misterio posiblemente más grande y más fascinante, que es el autor de esa gigantesca mentira. Que, bueno, luego menos te voy explicando, ¿no? Pero bueno, un poco viene a ser eso, ¿no? El libro no es una novela, es un ensayo, es un libro sobre el misterio y a la vez que sobre el misterio es contundente contra muchos de los errores del mundo del misterio, ¿no? De los que también luego espero que podamos hablar. Así que bueno, así un poquito de una introducción. A ver lo que nos comenta Roberto del suyo. Bueno, en primer lugar, daros las buenas noches y las gracias por estar aquí. Muchos de nuevo, estuvisteis recientemente en mi primera presentación. Es un placer compartir también con mi amigo Óscar estos momentos. A él no le gustan mucho los fenómenos paranormales, pero es un fenómeno paranormal porque que un autor de aquí, de Almería, de publica Editorial Planeta y además venda bastante. Yo que me dedico al mundo editorial, que sepáis que eso es una pasada. Él me ha dicho que me conoció aquí en una presentación de Javier Sierra. Yo no me acuerdo de ti, que te tengo que reconocer. Yo donde lo conocí fue en un sitio muy peculiar. En 2012, Iker Jiménez decide organizar una alerta OVNI en la radio, en Cadena SER, en el programa Milenio 3, y me pide que yo diga lo que es una alerta OVNI, una cosa que llama mucho la atención, es que un grupo de personas supuestamente interesados en el fenómeno OVNI, pues nos vamos a un descampado una noche a juntarnos a mirar las estrellas a ver si recibimos alguna señal. Esto pues, en Almería estábamos nosotros, en Granada otros, y así a lo largo de España y también en algunos puntos de fuera del país. Y ahí conocí a este hombre, que no sé por qué me contará algún día, porque a ti que no crees demasiado en estas cosas, y ahora profundizamos en esto. ¿Por qué te dio por ir por allí? Pero bueno, yo me alegro de que estuvieras porque
fue, como has dicho, el inicio de una gran amistad. Mi libro, que ya, como digo, muchos habéis estado aquí, pues básicamente va, como los otros tres anteriores, de fenómenos extraños. Fenómenos extraños en los que no hay por qué creer, o por lo menos creer a pie juntillas, pero lo que yo intento hacer es demostrar, o por lo menos poner de manifiesto, que a veces ocurren cosas que no tienen explicación. Hay gente que prefiere no aceptarlas, prefiere negarlas, pero eso no significa que no estén ahí. Tampoco significa que dentro de X tiempo puedan tener alguna explicación racional. Pero yo pongo de manifiesto eso, que es ineludible que a todos o a casi todos alguna vez nos ha pasado algo extraño. Lo que ocurre es que a veces nos da miedo afrontarlo. Esto lo sitúo en Almería. Almería es una tierra, no me preguntéis por qué, porque también me gustaría a mí saber la respuesta, es una tierra en la que ocurren muchísimos fenómenos extraños. Fijaros que ha dado para 4 libros míos en un corto espacio de tiempo. Fenómenos extraños de todo tipo y protagonizados por almerienses y por personas como nosotros, que la mayoría de ellos no creen en estas cosas y un día cualquiera pues el misterio se les presentó delante de ellos y desde entonces quedaron marcados para siempre. Casos recojo muchísimos, muy variados, sobre todo porque dentro del misterio hay varias temáticas que también recojo en el libro. Por ejemplo, casas encantadas, abordo esos lugares de Almería donde supuestamente, y permitidme la expresión, pues existen los fantasmas, o hay gente que lo ha visto. Hablo del fenómeno OVNI, con casos muy impactantes, como incluso con los cuerpos de seguridad del Estado. Recojo testimonios por ejemplo, de un guardia civil y de un policía. Hablo también de leyendas, de esas leyendas que todos hemos crecido con ellas o nos han contado. Yo he seleccionado algunas que a mi parecer son las más interesantes y pongo de manifiesto también con esto que muchas veces estas leyendas, aunque sean fantásticas, aunque nos parezcan increíbles, pueden tener su base real o han aparecido o alguien la ha difundido con algún motivo para incidir en nuestro comportamiento, y lo han conseguido. Hablo de la Iglesia, de misterios que tienen que ver con la religión, con apariciones marianas, con reliquias, con sucesos ocurridos en iglesias. Hablo también de personajes extraños, que todos lo hemos conocido, que en la mayoría de pueblos de Almería siempre hemos tenido alguien que quizá no hacía cosas paranormales, pero que sí su vida estaba envuelta en un halo de misterio. Estafadores, curanderos, videntes, gente con supuestos dones que les permitía tener facultades especiales. Y por supuesto hablo del mundo del crimen, un mundo que a mí me apasiona mucho, la crónica negra, y Almería, por desgracia, es una tierra en la que hay muchísimos sucesos luctuosos. Aquí ha actuado un asesino en serie y hay crímenes sin resolver todavía que merecen la pena ser contados. De eso va mi libro y yo espero que bueno, el que no lo conozca pues se anime a descubrir esa parte de la Almería extraña, Almería oculta y su secreto de misterio. Si te parece, Óscar, ya que has dado pie a que la gente participe y que por culpa del Madrid me parece que estamos aquí entre amigos, yo os invito a que participéis. Yo voy a empezar haciéndote preguntas sobre tu libro. Venga. La primera de todas, que es la que más me llama la atención, y no tiene que ver con el contenido de tu libro ni con la historia, es ¿qué se le pasa por la cabeza a un almeriense para ir a Francia a investigar, a un pueblo perdido entre montañas, a investigar esto? Pues fue una pregunta complicada, ¿no? Y a la vez necesaria, ¿no? Porque, pues sí, yo muchas veces me lo planteo también yo, ¿no? ¿Por qué me da a mí por esto? Con la de temas que hay interesantes, ¿no? Pues bueno, como decía un poco al principio, lo que a mí me motivó de esta historia, más que el misterio en sí, del que luego ya hablaremos, ¿no? O sea, yo soy más escéptico, o sea, digo que soy más escéptico de lo que soy y soy menos escéptico de lo que realmente me considero, ¿no? Lo que sí es verdad es que sí parto, y eso lo hemos hablado muchas veces tú y yo, ¿no? De que el mundo del misterio tiene que someterse necesariamente a una serie de principios a los que se tiene que someter también cualquier otro tipo de ciencia, entre comillas, ¿no? Que es, para empezar, la autocrítica. Asumir que muchas veces existen charlatanes, existen mentirosos, existen bulos. Como existen en la historia, como existen en la ciencia, como existen en... Bueno. Y la historia está en que precisamente por un bulo de estos yo acabé visitando
este pequeño pueblo, Rennes-le-Château, ¿no? Fue en el 2007 y yo fui allí un poco, aunque era bastante escéptico con esto del tema del código Da Vinci y tal, yo aún tenía la ligera esperanza, ¿no?, de llegar allí y encontrarme, como lo explica Jesús Callejo, ¿no?, en el prólogo del libro, con un parque temático del mundo del misterio. En realidad lo que me encontré fue un pueblo prácticamente en ruinas, una iglesia que posiblemente es la iglesia más hortera que he visto en mi vida, y una serie de construcciones absolutamente decadentes, que sí es verdad que destacan respecto al entorno del pueblo, pero que tampoco eran tanto como me habían vendido, ¿no? Resulta que allí, en Rennes-le-Château, me compré un libro que es clave y que supongo que los que se han aficionado al mundo del misterio conocerán, El Enigma Sagrado, el famoso Enigma Sagrado que escribieron Henry Lincoln, Michael Bayen y Richard Lane, ¿no?, en el 82, y que es la piedra fundamental sobre la que se construyó el Código Da Vinci. Bueno, pues resulta que estando allí, al lado de la iglesia de Rennes-le-Château, hay un pequeño kiosquito y me compré un ejemplar del libro porque la señora del kiosquito me dijo que uno de los autores, Henry Lincoln, estaba allí. Y pues yo me lo compré con la intención de que me lo firmase, ¿no?, el tipo este. Pero el tipo se mostró bastante esquivo y de hecho no me lo quiso firmar, el libro, porque él decía que le habían engañado, que todo lo que él contaba en el libro era una gran mentira, no porque le hubiese mentido, sino porque le habían engañado a él, ¿no? Y claro, eso me inquietó bastante, ¿no? Primero porque, bueno, el tipo no quería firmar el libro, pero por otro lado no, jamás renunció a los 8 millones de copias ni a la inmensa cantidad de dinero que habrá ganado con eso, ¿no? Y segundo porque yo sabía que el señor había seguido escribiendo sobre ese tema e incluso, como ya después comprobé y como expongo y demuestro en mi libro, las mentiras que él dice que no reconoce como propias, las ha seguido difundiendo, ¿no? Con lo cual aquello me sonó un poco a patraña suya. Pero eso fue el motivo, ¿no? Y eso fue lo que me despertó en mí la inquietud, ¿no? De decir, a mí más que la historia de lo que os contaba antes, de un cura que se hizo rico y que había un misterio en torno al origen de su fortuna, lo que me inquietó es eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que un libro como El Enigma Sagrado, que es un auténtico bestseller y un libro de referencia para todos los amantes del mundo del enigma histórico, de pronto sea una gran estafa y que su propio autor lo reconozca, ¿no? Y ese fue un poco el motivo, ¿no? Y bueno, y ahí surgió un poco mi historia. Pero hay mucha gente famosa que ha escrito sobre la historia que hasta ahora, hasta descubrirte a ti, se conocía y se tomaba como real. Grandes, incluso como Dan Brown, al que han mencionado. Claro. Entonces, ¿tú lo que demuestras es que todo es mentira? No. Vamos a ver. Hay mucha gente famosa y hemos hecho muchos investigadores del mundo del misterio y muchos que son auténticas referencias, tanto en España como en el extranjero, que han seguido defendiendo y divulgando muchas de las mentiras que giran en torno a este misterio, ¿no? Vamos, en el libro os pongo algunos de los casos. Os invito incluso a que cuando lleguéis a casa busquéis en Google Rennes-le-Château, Rennes con 2 Ns, Le Château, y veréis como seguramente el 99% de las webs que vais a encontrar van a repetir una y otra vez todos los arquetipos, todos los clichés que yo sistemáticamente en mi libro me encargo de demostrar que son falsos. Eso no quiere decir que todo lo que se ha escrito sobre Rennes-le-Château sea falso. Lo que sí es falso es la explicación clave de la historia, la explicación más extendida, que viene a ser lo que te comentaba, ¿no? Que lo que encontró este cura no fue un tesoro, que por cierto, en ese pueblo, como esa fue la primera explicación que se difundió, que había encontrado un tesoro, y además un tesoro tan vasto, tan enorme, que no lo pudo gastar en vida, con lo cual parte de ese tesoro aún estaba escondido en el subsuelo de ese pueblo, de Rennes-le-Château. Imaginaos que yo os digo a vosotros que aquí debajo de, no sé, ¿cómo se llama el yacimiento romano de Murgi? Gracia Vieja. Grecia Vieja. Bueno, pues digo que ahí un cura a principios del siglo encontró un tesoro y que el tesoro era tan vasto que no lo pudo gastar en vida y que aparte sigue estando enterrado ahí. Pues yo imagino que más de uno cogería un pico, una pala y si tiene dinamita iría para allá a excavar, ¿no? Pues efectivamente eso es lo que pasó en Rennes-le-Château, años 60, y eso es lo que provocó precisamente que mi libro se acabe llamando Prohibido excavar en este pueblo, porque en el 65 la alcaldía de Rennes-le-Château, después de un par de catástrofes que hubo precisamente por algún iluminado que fue con dinamita, decidieron prohibir excavar allí. Y la consecuencia de eso ha sido que hasta el día de hoy no sabemos realmente qué es lo que pudo encontrar el cura. Pero algo encontró. Esa es la clave de esta historia. O sea, lo que es mentira y lo que yo pretendo demostrar en mi libro es que la explicación esta del Código Da Vinci, del Enigma Sagrado y del supuesto linaje de Jesucristo y María Magdalena no tiene nada